Bueno, lo adelantábamos. Vamos a hablar a continuación con alguien que estuvo muy al lado de Carlos Alberto Reutemann, lo acompañaba en la tarea comunicacional, ¿no? La tarea de comunicar lo que hacía el gobierno de Reutemann. Reutemann, como decíamos, era una persona muy lacónica, muy parca, no hablaba. Bueno, casi todos los gobernadores con éxito, gobernadores con llegada, en la historia reciente santafesina han sido parcos y lacónicos, ¿no? Esto es algo para pensar. Hermes Wiener no hablaba ni por casualidad. ¿Quién otro? Ahora estoy olvidándome. Bueno, Obeid hablaba un poquito más, era más dicharachero, pero era muy parco Reutemann, ¿no? Una persona muy lacónica, y si hablaba lo hacía como mensaje a través de ciertas personas. Bueno, vamos a hablar con Carlos Cardoso. Carlos Cardoso es concejal de Juntos por el Cambio de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buen día. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Gracias por atendernos. ¿Quién era Carlos Alberto Reutemann? Bueno, me tocó conocerlo en la campaña del 91, rápidamente. Usandizaga era el número puesto, era el gobernador de la provincia. Incluso el propio presidente de la Nación, Carlos Menem, ya tenía medio como asumido que el próximo gobernador de Santa Fe con quien iba a tener que convivir era Horacio Usandizaga, hasta que le llevan el nombre de Reutemann, con quien él tenía una relación, no eran amigos Reutemann y Menem, pero bueno, le alcanzan el nombre de Carlos Reutemann, viene Eduardo Duhalde a la ciudad de Rosario en pleno verano, le comenta a Evaristo Monti: che, Evaristo, ¿qué te parece esto? ¿Te parece que lo tiremos como globo de ensayo? Bueno, Evaristo Monti esa misma tarde lo dice en la radio. Reutemann estaba viniendo de Buenos Aires y para no pasar por Rosario toma la O12 y en un lugar se para a comprar unas naranjas. Y entonces la señora que le vende las naranjas le dice: ¿así que va a ser candidato a gobernador? ¿Usted cómo lo sabe? No, lo acaba de decir Monti. Bueno, y ahí se armó la pelota, ¿no? Sí. Y bueno, después se empezaron a juntar los avales para presentar el sublema, y cuando se hicieron las primeras encuestas, lógico, un montón de candidatos que iban a ser candidatos dejaron de serlo, porque no tenía sentido que el candidato que se iba a llevar el 70% de los votos peronistas tuviese tanta competencia, ¿no? Quedaron algunos sublemas andando. Sí. Recuerdo el del senador Rubeo, recuerdo el del ya fallecido candidato del oficialismo de Reviglio, Fernando Caimi, y algún otro que quedó dando vueltas, pero indudablemente Reutemann fue la gran aspiradora que se llevó. Volvemos al comienzo. La otra vez me contaba Daniel Alear, yo no sabía, que esto se lo confesó el mismo flaco César Luis Menotti, que el elegido por Menem era Menotti. Pero Menotti es como que no acepta, dice que no quiero entrar en la política, y termina la cosa bandeándose hacia Carlos Alberto Reutemann. Sí, hubo un sector del menemismo, incluso lanzada la candidatura de Reutemann, Antonio, el entonces embajador en Paraguay, Rubén Cardoso, el diputado provincial Pancho Yesi y otros, que ya lanzada la candidatura de Reutemann intentaron instalar una candidatura de Menotti, pero bueno, no prosperó porque ya lo de Reutemann estaba corriendo con todo. Bueno, ¿Cuánto tuvo que ver en esto la figura de Chango Funes? Ahora me olvidé el nombre. Carlos Chango Funes. Carlos, sí, el Chango Funes. Bueno, ¿cuánto tuvo que ver? ¿Y cuánto tuvo que ver? Y esto lo digo peyorativamente, ¿no? Pero el resentimiento de algunos que habían quedado afuera de la cooperativa, o de los que manejaban el poder en el peronismo, que estaban quemados, obviamente, porque había pasado lo de la Ferbanrel, algunas cosas no explicables del gobierno de Bernet, pero estaba muy tensa la relación y de alguna manera estaban como resentidos políticamente y fuera de ese esquema, ¿no? Porque ahí empieza después la teoría del Chango Funes. Podemos ganar la provincia incluso perdiendo Rosario o haciendo una elección, digamos, más o menos aceptable. ¿Cuánto tuvo que ver Chango Funes en esa creación, si uno quiere, de Carlos Alberto Reutemann como político? Bueno, el Chango tuvo mucho que ver porque lo aconsejaba permanentemente sobre qué tenía que hacer o dejar de hacer en cuanto a la política, que era un mundo que él desconocía. Pero ojo,
cuando se arma finalmente la candidatura de Reutemann, todo el sector de la renovación peronista, que en ese momento tenía como figura visible a Raúl Cariñano, a Gualberto Venecia, a Oscar Lamberto, a Jorge Obey, que finalmente terminó siendo intendente de Santa Fe en el sublema de Carlos Reutemann, Miguel Robles, que fue el primer vicegobernador de Carlos Reutemann. Hubo todo un sector muy grande del peronismo, Osvaldo Salomón, después todo un sector de funcionarios del gobierno de Reviglio, los contadores, que se sumaron también al armado de Reutemann, Jorge Giorgetti, Carlos Bermúdez, el recientemente fallecido Roberto Campanella, o sea que se armó con un montón de gente de la política, claro. En primer término de diputada provincial María Angélica Gastaldi, que si bien era funcionaria del gobierno de Reviglio, había sacado chapa de mujer fuerte, incorruptible, al frente de la Administración Provincial de Impuestos. Entonces, digamos que se armó con un montón de gente de la política, pero indudablemente su asesor 24 horas en materia política era el Chango, que después fue diputado provincial y hasta su fallecimiento fue senador de la Nación, ¿no? Así que, todo esto hizo que un montón de militantes de la renovación peronista termináramos, sin darnos cuenta casi, militando al lado militando fuertísimo, la candidatura de Carlos Reutemann. Vos ahí estabas con el sector, corregime si me equivoco, de Gualberto Venecia. Del ingeniero Venecia, efectivamente. Claro. Pero ¿qué pasó? Nosotros pensábamos que Reutemann era Reutemann, imagínate, iba a tener todos los medios a disposición, el menemismo le iba a bajar un equipo. No, cuando llega el primer día, la primer caravana que se hace en la ciudad de Rosario, que se hace en Empalme Graneros, porque nuestro candidato a primer concejal era Osvaldo Ortolani, el todavía presidente de la vecinal Empalme Graneros. Ese día nos dimos cuenta que el equipo de prensa era Jorge Álvarez, Cuqui Álvarez, Juan Carlos Yebra y un chico que tiraba los cables. O sea, que los que integrábamos el equipo de comunicación del ingeniero Venecia para su candidatura a intendente, inmediatamente nos tuvimos que poner a trabajar en la candidatura a gobernador, o sea, trabajar en las dos candidaturas. Eso hizo que, trabáramos una relación muy linda. Yo era un pibe, ¿no? Imagínate, Antonio, año 91, yo tenía 26 años. Claro. Y en ese momento toda la confianza de quien había sido, además, mi ídolo deportivo. Después, él ganó. Ahí estamos viendo justamente una foto de Reutemann con Perón, cuando lo saluda en el año 73, creo, la carrera del autódromo. Ahora, ¿cómo era comunicar o preparar comunicación para un tipo como Reutemann, que no hablaba una palabra, se movía por gestos o con mensajes a través de terceros? Era complicadísimo, estimo. Pero a ver, hay un tema. Él te iba midiendo. ¿Se mandaba gacetillas como hoy se manda? No, el mail, existía el mail, creo. ¿No? Sí, existía, sí. Sí, por supuesto que sí. Es más, en esa época ya habíamos tenido un gran avance, que era el fax. El fax. Entonces vía fax podíamos llegar a distintos puntos de la provincia en donde antes no podíamos llegar, ¿no? Porque vos mandabas el fax a la radio de Villa Minetti y listo. Antes tenías que mandar por sobre las gacetillas y llegaban al día siguiente en el expreso, en el colectivo, ¿no? Pero no, lo que te quería contar, en el 93 él me convoca al equipo de comunicación, paso a ser su director de información pública hasta el 10 de diciembre del año 95, y se daba algo muy particular, Antonio. Se daba algo muy particular, que te llamaba Clarita Mariño para que lo lleves al gobernador al programa de Bernardo Neustadt, que en ese momento era la meca del periodismo político argentino, o te llamaba Clarín, o te llamaba La Nación, o te llamaba Radio Rivadavia, o te llamaban los medios de toda la provincia, pero además te llamaban para mandar equipos o para hacer notas la revista Autosprint de Italia, la BBC de Londres, los diarios de los Estados Unidos, porque todos querían ver cómo era el fenómeno de
un ídolo del deporte gobernando una de las provincias más importantes de la República Argentina. Es más, recuerdo que una vez vino un equipo de USA Today, que es uno de los diarios con más tirada en los Estados Unidos, mandaron un equipo de 2 periodistas y un fotógrafo a seguirlo durante 48 horas. Me acuerdo que justo teníamos una inauguración de viviendas, entonces pudo aprovechar a ver cómo era el contacto con la gente. Y ahí es donde se da el otro tema, ¿no? Esa especie de fascinación que generaba. Tenía un carisma muy especial, ¿no? Tenía... Sí. Yo creo que él se daba cuenta y jugaba un poco con eso también. No, claro, a ver, la gente salía de sus casas, iba a su búsqueda, se querían sacar fotos, le pedían un autógrafo. Me acuerdo un domingo a la mañana en la primera campaña, en Tablada, en la zona más o menos de Colón y Gaboto, por ahí, ¿no? Que no es asentamiento, son casitas muy humildes. Y bueno, un domingo a la mañana estábamos en esa zona, habremos arrancado a las 10 de la mañana, no era caravana, era caminata. Y la gente, claro, se estaba levantando, y cuando empezó a pasar el rondín diciendo que venía Reutemann, la gente empezó a salir masivamente de la casa, domingo a la mañana, y salía con mate, salía con torta frita, y entonces, pero había carrera. Entonces, él caminaba media cuadra, se metía en una casa, miraba 5 minutos de la carrera de Fórmula 1 y seguía ahí. Entonces, en la puerta de la casa se juntaban 50 personas, claro, porque estaba Reutemann en el barrio. Bueno, todo eso fue generando un... ¿Cómo era la relación? Como vos sos alguien que siempre conoció mucho el peronismo, de hecho tenés familiares que tienen que ver con la militancia territorial. ¿Cómo era la relación con ese peronismo más clásico, tradicional, que se había sentado en los años 80 y que creía en las estructuras? Reutemann no creía demasiado en las estructuras, era un poco tensa la relación en ese sentido. Sí, había una relación complicada porque varios diputados... No necesitaba estructura, un tipo con 1 millón de votos, porque tenía 1 millón de votos. Sí, vaya que la voluntad popular estaba con él, ¿no? Claro, eso fue en la segunda gobernación, ¿no? En la segunda gobernación, tras el paso del ingeniero Obeid en su primera gestión, él decide volver a presentarse y fue la famosa elección en donde sacó 1 millón de votos, casi 1 millón de votos, no alcanzó el millón, y de 28 diputados metió 27. Fue una elección arrasadora, y... Bueno, ahí nuevamente se volvió a sentir ese calor, esa fuerza popular. Y después de tantos años, vos fíjate que la enorme elección de Reutemann fue en el año 99, y después en el 2003, más allá de lo que pasó con inundación, crisis económica, poca obra pública, porque nada, se privilegió mantener las cuentas en orden, y parar un poco la cuestión de obra pública, arrasa en la elección del senador en el 2003 y ayuda a que Jorge Obeid sea nuevamente gobernador. Pero 20 años después se da la elección más difícil, Antonio, que fue la del 2009, y ese fue otro gran desafío, y fue el punto en donde nos volvimos a encontrar, porque yo había trabajado con su gente durante todo ese tiempo, con sus diputados provinciales, Jorge Laña, Alberto Monti, Jorge Cura, con sus senadores provinciales, Ricardo Espinosa y todo el bloque de senadores, pero no había vuelto a trabajar directamente con él. Bueno, vos sabés bien, en el 2008 se da un quiebre dentro del peronismo, porque muchos dijimos que la 125 era una locura, que nos enfrentaba a los santafesinos y que no podíamos aceptar la resolución 125 de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, se forma el peronismo federal, lo que se llamó... Efectivamente, orgánicamente el PJ da libertad de acción para poder que cada uno arme su lista. Entonces Rossi arma su lista, Wiener se presenta como Frente Progresista y apoya fuertemente a Rubén Giustiniani, y Reutemann presenta su lista de senadores, con infinitamente menos recursos que las otras 2 listas, porque era el gran aparato del socialismo, el gran aparato del kirchnerismo, y él con su carisma y su... Esa fue la famosa elección del contra todo y contra todos. Contra todo y contra todos. Ese fue el discurso en la ciudad de Santa Fe, cuando
cerca de la medianoche, las cadenas de televisión dan un porcentaje consolidado de votos, y bueno, habíamos ganado, por muy poco, pero habíamos ganado, contra todo y contra todos. Y fue la famosa elección del cuarteto, ¿no? Cuando, después de mucho insistir Felipe Magó, muchísimo insistir, se volvió loco para insistir, Tinelli tenía la casa del gran cuñado con los imitadores, Waldo lo imitaba muy bien al Lole, y Felipe, Marcelo querían que el Lole vaya a toda costa. Bueno, tanto insistieron que termina yendo, y Marcelo le dice: che, pero vos no tenés un jingle, algo. Dice: sí, unos muchachos de San Javier me hicieron algo. Entonces ahí Ricardo Espinosi, que estaba con él, le dice a su secretario Enzo: che, Enzo, en el auto nosotros no tenemos un CD de la cumbia. Entonces va Enzo hasta el auto, sale del estudio de Ideas del Sur, va hasta el auto y sí, mirá, dice, acá tenemos el CD. Cuando lo ponen, Tinelli se vuelve loco. Dice: Carlos, vos no estás usando esto para tu campaña. El Lole senador, el famoso. Claro, pero sí, ya lo escuchamos, recién lo escuchamos. Ya era martes a la noche y la elección era el domingo. Bueno, y supuestamente Giustiniani nos estaba comiendo, teníamos el aliento en la nuca. Bueno, se pone el cuarteto cuando aparece Reutemann, y ahí explotó todo. Fueron 96 horas que dieron vuelta a una elección, Antonio. Mira, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Porque martes a la noche, Gustavo Galopo desde Santa Fe y yo desde Rosario, citando a los locutores para grabar a las 5 de la mañana ya los nuevos spots con el cuarteto. Y a las 7 de la mañana, en todas las radios de la provincia, habíamos levantado toda la publicidad convencional que habíamos preparado, y en todas las radios de la provincia empezó a sonar miércoles, jueves, viernes hasta las 8 de la mañana el cuarteto. Así como Reutemann fue una persona muy querida por muchos, fue muy odiada y denostada por otros, y los que lo odian o lo denostan siempre, incluso ayer, respetando poco su duelo, el duelo de la familia. Yo creo que las críticas me parece que hay que hacerlas después, ¿no? Que pasen, que sean 48 horas y se conmemore el duelo, pero las críticas principalmente tienen que ver con la represión policial del año 2001, del 19-20 de diciembre de 2001, que terminaba con la vida de Claudio Pocho Leprati, y las inundaciones hechos del año 2003, temas donde, bueno, él ha explicado varias veces su postura. ¿Qué se puede decir al respecto sobre ese Reutemann criticable, y si estas críticas que le hacen fueron de alguna manera fogoneadas en su momento por el socialismo que gobernaba Rosario, ¿no? Y bueno, y manejaba Rosario, evidentemente? Sí, definitivamente fue así. Hubo un uso político, tanto del socialismo como del kirchnerismo, del tema de las inundaciones. Después el socialismo lo sufrió en Rosario, cuando se inundó la ciudad. Y tuvimos, después de tantos años, por culpa del gobierno municipal, Fischerton sufrió una gran inundación, así como, gracias a las obras que hizo Reutemann, Rosario y su región no sufrieron más inundaciones por los arroyos. Vos acordate que aquí en Rosario la presa del Ludueña y el aliviador 2 los hizo Reutemann. Después, muchos años después, el ingeniero Lifchitz lleva adelante el aliviador 3 del Ludueña y la canalización del Saladillo, que impidieron que Rosario y Santa Fe vuelvan a inundarse por culpa de los arroyos. Ahora, se inundó Rosario por culpa de los desagües, gestión del Partido Socialista. O sea que todo te vuelve. Y con respecto a la inseguridad, ¿qué vamos a decir? ¿Qué podemos decir? Que los que levantaban el dedo de manera tan evidente habían sido parte de un gobierno nacional que había hecho cosas mucho peores en ese mismo 2001, y que otros son los que no supieron, pongámoslo así, ver a tiempo el fenómeno del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Por eso me parece que nunca hay que hacer política con la muerte. El kirchnerismo tuvo un intendente de La Plata, Julio Alac, el gobernador era Daniel Scioli, que le explotó el arroyo El Gato y tuvieron una inundación tremenda. Ahora, en su momento, a través de algunos operadores periodísticos, manejados por Alberto Fernández, ¿sí? Porque Alberto Fernández manejaba
en ese momento jefe de gabinete, la, ¿no? la línea editorial de Tonietti y de Miriam Lewin. Era jefe de gabinete de Kirchner. Sí, sí. El diputado Marcelo Brignoni, que después fue mano derecha del ladrón de Amado Vudú. Me parece que nunca es bueno que la política llegue a niveles de degradación en donde te decís cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado. Puede ser que alguna obra no se haya concluido a tiempo. Hubo también una enorme crisis económica en Argentina entre el 99 y el 2001, que hizo que muchas obras que estaban planificadas tuvieran que ralentizarse. Esto fue así, Antonio. Sí, pero bueno, sabemos que todos los que estamos en política sabemos que estamos expuestos a que un montón de gente no esté de acuerdo con nuestras posiciones, ¿no? Sí, y fue también lo que pasó con Reutemann, y él después de la inundación del 2003, ganó en el 2003, ganó en el 2009 y ganó la minoría en el 2015 de la mano de Mauricio Macri. Y una última cosita, sé que estamos repasados, pero una última cosita. Ahí veo que algunos lo ligan con el menemismo o intentan exponerlo como el fiel representante del menemismo en la provincia de Santa Fe. El candidato del menemismo era Caballero. Bueno, eso era lo que quería decir. Desde el año... que era progresista, teóricamente aparecía como progresista. O se vendía como progresista. Desde el año 91 hasta el año 2003, Reutemann tuvo la teoría política de alambrar la provincia de Santa Fe. Que lo que pasa en Santa Fe se decida en Santa Fe. Y en dos oportunidades, fue el único que tuvo los cojones, 2 oportunidades, de enfrentarse a Carlos Menem. Cuando Menem, en el 93, le dice, bueno, la senadora por la provincia de Santa Fe tiene que ser nuevamente Liliana Gurdulich. Y Reutemann le dice, no, al senador lo voy a poner yo. No, que no, que sí, que no, que no. Bueno, finalmente se fue a una interna en donde Jorge Massad le gana la interna contundentemente a José María Bernet. Liliana Gurdulich ni se presentó. Y venían los aviones de Buenos Aires y los funcionarios del Ministerio del Interior trayendo valijas con plata para sobornar diputados. Y no pudieron hacerlo. Y después la elección del 95, en donde el menemismo apoyaba la fórmula Caballero-Perotti y Reutemann no lo aceptó. Y sí, incluso venían Corach, venían funcionarios nacionales a hacer campaña con Caballero. Muchas gracias por el contacto, Carlos. Hoy no hablamos de política actual, todo tiene que ver con la política, diría Aristóteles, pero un gusto, ¿no? Muy linda semblanza de lo que fue Carlos Alberto Reutemann. Muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, perdón, nos recontrapasamos, no había visto la hora, pero se había puesto linda la charla. Muchas gracias, adiós.